Listo. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. En nuestra materia de teoría del Estado, el tema que vamos a revisar el día de hoy, de acuerdo a lo programado, es el de la clasificación de gobierno y de Estado. Pero para entrar de lleno al tema, es muy importante que analicemos el antecedente que tenemos. Cada uno de los estados se diferencia principalmente por tres aspectos. El primero de ellos es el sociológico, el cual ya hemos revisado, el cual incluye la lengua, la raza, la religión, las costumbres, vida en común, historia y sobre todo la teología. Todo eso en conjunto hace una nacionalidad y te diferencia de otros estados. Otro de los puntos que también diferencia a un estado de un estado a otro es el punto de vista geográfico, por una ubicación territorial, punto que también ya hemos visto detenidamente. De acuerdo a tu ubicación territorial, pues hay ciertos elementos que te caracterizan y que te diferencian, obviamente, desde un enfoque territorial. Y por último, el rubro jurídico, que es el que vamos a ver el día de hoy. Este rubro jurídico no es que sea diferente de un estado a otro, porque recordemos que los elementos del estado son iguales en todos los estados, sea China, Estados Unidos, Canadá, etcétera, etcétera, tienen exactamente los mismos elementos. Si no tienen uno de esos elementos, no son un estado. Sin embargo, dentro de esa gama de elementos, vamos a enfocarnos a uno, el reconocido como la soberanía. La soberanía, dentro de una de sus vertientes en cuanto a tareas, la tarea conocida como gobierno, que es el ejercicio de implementar medidas de conducta, prohibiciones, etc. Ahí hay ciertas estructuras que sí pueden ser diferentes en cuanto a diferentes estados. Entonces, ese orden jurídico que maneje cada uno de los estados en cuanto al gobierno, ahí encontramos clasificaciones. Y una de las más sobresalientes, de acuerdo a la doctrina, pues tenemos aquí el número 1 de color azul, que es la distribución de la soberanía. Si en dado caso no se alcanza a vislumbrar de una manera nítida, al final les voy a hacer un acercamiento. Tomen en cuenta que estamos tratando de hacer todo esto de acuerdo a las contingencias que tenemos, y estamos tratando de hacerlo lo mejor posible, pero poco a poco se va a ir mejorando. Bien, retomando, te mencionaba, tenemos la primera clasificación, que es en base a la distribución de la soberanía. Bien, cuando la soberanía se deposita en una sola persona, esta clasificación nos indica que se le reconoce como, normalmente se lo ha conocido como una monarquía, ejercida por una sola persona. Si esta soberanía se deposita en un conjunto de personas, no solamente en uno, sino pueden ser dos o más, se le catalogaría como una aristocracia. Y por último, si es depositada en varias personas, lo vamos a conocer como una democracia. Está sencillo, ya lo habíamos visto anteriormente. Aquí el punto modular de análisis es que en cuánto se deposita la soberanía. Incluso ya hemos visto también que, según lo que mencionaba Polibio, cuando esta soberanía se deposita en diferentes órganos, por ejemplo, cónsules, asambleas populares y senado, que sería una estructura mixta de distribución de la soberanía, también es factible. Pero el punto
es exactamente los mismos. Retomando con Polibio, hace una observación muy importante. Nos pasamos al punto número 2, que es el ciclo fatal de Polibio. ¿Qué nos dice el ciclo fatal de Polibio? Y aquí es, como te mencionaba, te reitero, es un punto interesante, porque esto es más, explica la situación que pasa en muchísimos países, incluso nosotros. Según Polibio, en sus orígenes, la soberanía era ejercida por una sola persona, como ya hemos visto, la monarquía. Este monarca estaba enfocado en velar por los intereses, como ya hemos visto, del bien público, el pleno desarrollo de los individuos, la supervivencia, el buen manejo de la cultura, de la economía, de la religión, de los valores, etc. Y este monarca pues cumplía su propósito, para el cual el Estado se le había asignado en ese orden. Sin embargo, la monarquía, al ser una forma de gobierno que se va heredando, que no es por selección, sino por una cuestión de herencia, se va heredando, y las nuevas generaciones, distanciadas de lo que originalmente era el propósito de su figura pública, distorsionan su finalidad, distorsionan su teleología, y empiezan a ver, en lugar de intereses públicos, intereses privados, intereses particulares. Y empieza un empoderamiento del individuo, de este monarca. Los intereses públicos empiezan a quedar en segundo término, ya no son tan importantes, sino ocupo que me beneficien, ocupo engrandecer mi poder, etc. Y entonces se corrompe y pasamos a una siguiente fase, que es la fase de la tiranía. Este tirano solamente ve por sus propios intereses. El pueblo, como un elemento del Estado, se percata de esta situación, y en su reacción natural de resistencia contra este monarca, contra este tirano, empieza a tener reacciones violentas para deponer al tirano. Entonces, ya sea que haya un tiranicidio o que lo destierren, etc. Y empieza un nuevo ciclo, una nueva etapa, mejor dicho, conocida como la aristocracia. Aristocracia, el gobierno de los mejores. Precisamente como tuvimos esa mala experiencia de este individuo que veía por sus propios intereses, bueno, vamos a elegir a los más destacados, a los más preparados, con mejor experiencia en los campos de los intereses para nuestro Estado, para el bien público. Entonces forman este conglomerado y se deposita la soberanía en ellos, los aristócratas. Va funcionando, hay políticas públicas dirigidas a la teleología del bien público, todo perfecto, todo muy bien, con sus dimes y diretes, pero todo funciona. Nuevamente, la reacción natural es que van surgiendo las generaciones, las futuras generaciones, y estas se van distanciando de lo que originalmente era el propósito, tal como pasó en las primeras etapas. Y entonces estos nuevos aristócratas empiezan a percibir los beneficios y se empiezan a alejar de sus principales obligaciones, viendo solamente los beneficios. Y entonces, según Polibio, nace una nueva situación: oligarquía. Esta oligarquía es donde este grupo selecto de expertos, de gente preparada para el gobierno, para el bien público,
ve por sus propios intereses nuevamente y empieza a haber una explotación para lo que es la mayoría, para el pueblo. Se empodera este grupo selecto, crece un abismo, los empoderados se vuelven más poderosos y el oprimido se vuelve cada vez más oprimido. Solamente este grupo selecto tiene acceso a la justicia y los otros pues no. No estoy hablando del gobierno que tenemos nosotros los mexicanos, ¿eh? No estoy hablando de que aquí, por ejemplo, ciertas materias jurídicas, si tienes dinero te puedes salir y si no hay dinero pues te vas a quedar en la cárcel por haber robado 1 kilo de huevo, no sé. No estoy hablando de eso, o sea, aquí eso no pasa, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que este grupo selecto pues se encumbró en poder y nuevamente, recuerden, el pueblo tiene su derecho de resistencia, entonces al ver esta situación se resiste y deponen a este grupo selecto y entonces dan pie a una nueva etapa de organización jurídica, conocida como la democracia. Esta democracia ahora tiene la característica de que la soberanía va a ser depositada no en un grupo, sino en toda la población, tratando de enmendar la situación anterior. Ahora la soberanía va a ser depositada en varias personas, en una mayor cantidad. Esto inicialmente pues implicaba el uso y voz y voto por parte de toda la población, de elegir de cómo se iba a manejar la soberanía. Entonces podía teóricamente dar muy buenos resultados. A fin de cuentas, estamos hablando de que buscamos el bien público, pues qué mejor que toda la población emita cómo vamos a encontrar ese bien público. Entonces empiezan a manejar distintos órganos representativos de toda la población para que se pueda manifestar la soberanía. Todo muy bien. El detalle es que según lo que indica Polibio, el transcurso del tiempo y manejando este tipo de sistema, la población, lejos de enfocarse al bien público, lejos de enfocarse a intereses públicos, empiezan a enfocarse a intereses particulares. Se corrompe nuevamente este sistema y se transforma en una demagogia. Y aquí quiero abrir un paréntesis para que ubiques desde el punto de vista doctrinal. Por un lado tenemos la demagogia, si bien ya lo hemos escuchado mucho, donde el gobernante, el que realiza la tarea de gobierno, a base de mentiras, engaña a la población para que ésta le brinde el plebiscito, la autorización para sus propios intereses. Pero ojo, si bien sí es una definición correcta, este sistema se está refiriendo a otra cosa. Este sistema se está refiriendo a que los representantes de esta población, en lugar de emitir las decisiones de bien público, empiezan a emitir decisiones de intereses particulares. Te voy a poner un ejemplo de cierto lugar que escuché. No es aquí, ojo. Imagínate, tienes la Cámara de Representantes y estos, en función de representatividad de la población, empiezan a elegir, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Estamos en sesión, hay que elegir nuevas directrices
jurídicas para aplicar el ejercicio del gobierno. Perfecto. ¿Qué les parece si emitimos una norma que reglamente el uso del salero? Sí, que nos diga una norma que diga cómo hay que usar el salero. Si vas a un restaurante, no sé, es que te ponen todo el salero ahí. Oye, ¿qué es eso? No, que hay que poner una norma que diga que no lo pongan porque es dañino. No sé si sabías que es dañino echarle sal ahí a todo. Hay gente que echa sal a toda, a la comida, a los frijoles, a los tacos, a todo. Pues que nos quiten el salero, que sea una norma. Entonces, no, pues mira qué interesante, sí está muy bien. Bueno, hay que empezar a trabajar y empieza la discusión para elaborar dicha norma. Estoy poniendo un ejemplo burdo, Pero resulta que estos representantes, en ese ejercicio, repito, de representatividad, tienen una población donde no tienen pavimento, o donde la carpeta asfáltica es de pésima calidad. De un 100% de calidad, hablamos de un 50% de calidad. Lo cual ha dado como resultado que la mayoría de los vehículos que transitan en ese estado están dañados en sus partes automotrices por esa constante violencia, baches, pozos, etcétera, etcétera. Y toda la población pues tiene que asumir ese costo por ese desperfecto de mala administración. Te pregunto, ¿qué es más importante? ¿Una norma para decirte qué onda con el salero? ¿O la atención a esta situación que está perjudicando a toda la población en general? Demagogia. La población, en lugar de enfocarse a los puntos sustanciales que están afectando a toda su población, que están afectando el bien público, se empiezan a distraer con cuestiones de que la sal, con situaciones diferentes, con cualquier ocurrencia que se les venga. Es decir, la población no se enfoca en el bien público. La población no busca su beneficio público, sino busca su beneficio de intereses particulares. Te pongo un ejemplo, en un contexto diferente, pero es la misma estructura funcional. Recordemos que la familia es la primera estructura funcional del Estado, además que se va replicando en mayores magnitudes. Imagínate tú en tu familia, están en consenso todos, y resulta que en tu casa tiene una necesidad apremiante de un buen servicio de internet. Y luego imagínense más en esta situación donde el internet es ahorita casi indispensable por estas situaciones de contingencia. Entonces ocupamos un buen servicio de internet, pero en lugar de elegir esa cuestión y manejar esos fondos para adquirir un buen servicio, que eso es algo de bien público, de bien común para todos, de pronto en lugar de enfocarse a elegir eso, uno de los familiares, y le sigue la corriente de los demás, menciona: ¿y si mejor conseguimos una máquina expendedora de papitas y que nos traigan, en lugar de utilizar esos fondos para eso del internet, mejor vamos a utilizarlos para que nos pongan una máquina expendedora de papitas?
y una cafetera. Imagínense qué rico. Ay, sí, todo muy rico. Y sí, con su máquina expendedora de papitas y su máquina de café, pero sin internet para poder trabajar.